Bueno, muy buenos días. Gracias por estar acá y aceptar esta invitación. Hoy hemos invitado a Francisco Cajiao, a quien seguramente ustedes ya han tenido referencia de él. Francisco es filósofo con maestría en economía y bueno, se ha destacado por trabajar tanto en el tema de la educación. Estas conferencias y los encuentros que estamos ofreciendo sobre el tema de diversidad lo estamos haciendo con el fin de invitar al público a reflexionar sobre la diversidad, cuán diversos somos los seres humanos. Y a partir de cada encuentro hemos ido recogiendo inquietudes y temáticas que hacemos como el intento de llevar a los siguientes encuentros. Todo en marco de un programa al que hemos llamado Colombia, una nación diversa. Hoy, a partir de comentarios que nos han hecho los maestros sobre el tema de la diversidad en el aula, el impacto que están teniendo en las aulas, la llegada de los niños venezolanos, invitamos pues a Francisco que nos ayudara a hacer una reflexión sobre el tema, que yo creo que va a ser pues muy interesante. Vamos a darle espacio entonces a Francisco para que nos haga una presentación y abriremos luego un espacio pues para preguntas, para dialogar, ¿no? Finalmente estos espacios que estamos ofreciendo, la idea es que podamos encontrarnos y conversar. Bueno, muy bien, Francisco. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, María Isabel. Primero que todo, supongo que la mayoría de los que están aquí son maestros, ¿sí? Pues no sea que yo termine hablándole al que no toca y me sienta como si me hubiera metido a la sala que no era. Porque yo creo que los maestros estamos enfrentando un problema grave, y es que ya no sabemos bien qué es lo que nos toca hacer. Y ni siquiera sabemos bien qué es lo que nos toca pensar, porque el mundo se nos cambió, nos cambiaron todas las condiciones del mundo y las universidades en realidad no están preparando a la gente para abordar lo que ha cambiado. Entonces las universidades siguen pensando en unos esquemas muy tradicionales de estudiar los clásicos de la pedagogía, de estudiar los psicólogos, de mirar qué decía Piaget, qué decía Vygotsky, qué decía el uno, qué decía el otro, que si la escuela constructivista, que si la escuela conductista, etcétera. Una serie de reflexiones que no tienen que ver con el día a día cotidiano. Cuando el maestro llega al aula de clase, se encuentra con una cosa de la que nunca le habló nadie. Entre otras cosas, eso obedece a que la inmensa mayoría de quienes forman a los maestros nunca fueron maestros. Entonces no tienen la más mínima idea de qué sucede en las aulas escolares del país. Entonces por esto yo creo que es muy interesante empezar a hacer la reflexión al revés, desde allá, desde la base, mirar a ver qué sucede. Yo he bautizado esta reflexión como iguales pero distintos, porque hay una especie de contradicción, es decir, llevamos años, décadas diría yo, y desde la Declaración de los Derechos Humanos del 48 mucho más, insistiendo en que todos los seres humanos somos iguales, que no hay unos que sean más que otros, etcétera. Pero entonces se nos olvidó que al mismo tiempo todos los seres humanos somos distintos. No es por grupos, no es que hay un grupo que es más y otro que es menos, sino que es que cada ser humano es un mundo propio, único, irrepetible y yo diría también indescifrable. Y el problema de la formación de los maestros es que nosotros tenemos los maestros que ser descifradores de lo indescifrable. Nuestro problema ya no es enseñar, nuestro problema es saber cómo aprende el otro. Y el otro aprende dependiendo casi exclusivamente de esa originalidad absoluta que tiene cada uno. Entonces, miremos a ver en qué somos iguales. Entonces, bueno, somos iguales porque todos hacemos parte de una misma especie biológica. Sí, el Homo sapiens, sapiens sapiens. Y entonces, pues hoy día todos hacemos parte de la misma especie biológica, no importa
de qué lugar del planeta seamos. Esto es muy interesante porque no siempre fuimos todos los hombres parte de la misma especie biológica. Ya la arqueología ha mostrado que por allá hace 60.000 años, 60, 70.000 años por ahí, coexistieron 3 especies biológicas de homínidos que hacían cosas parecidas, es decir, pensaban, se comunicaban, etcétera, que eran los cromañones, los neandertales y los sapiens. Nosotros somos de los sapiens tuvieron su origen en el sur de África y se fueron desplazando y resultaron más audaces que los otros y se los comieron, los ancocharon o se cruzaron o los extinguieron o los eliminaron, eso sí no se sabe bien, pero se sabe que esas eran 3 especies distintas, 3 ramas biológicas distintas con características similares. Eso es muy interesante porque se derrumba también un poco el mito de que el ser humano que conocemos, contemporáneo al que pertenecemos, es la única especie pensante. No, hubo otras, pero se acabaron. Entonces somos iguales en que biológicamente somos de una misma especie y las especies traen unas características comunes que están marcadas como en el ADN de la especie y sin embargo no todos los seres humanos desarrollan las mismas capacidades basados en su biología. Entonces la biología nos hace iguales pero también nos hace distintos. Entonces pues hay gente que biológicamente se desarrolla y crece hasta los 1,95 y hay otra gente que crece solamente hasta los 1,60. Hay una diferencia biológica ahí de herencia, pero entre el de 1,95 y el de 1,60 hay cosas tan similares que hasta se pueden casar y pasarla muy bien. Entonces, y por el otro lado, entre 2 muy iguales, ¿sí?, que miden los dos 1,90, que el uno es 1, que la otra es otra, etcétera, se casan y les va como a los perros en misa, también. Y no es por diferencias biológicas. Entonces, la biología nos da posibilidades muy interesantes de encontrarnos. Pero lo que es fundamental y lo que nos hace más iguales a todos los seres humanos es esto que hemos llamado los derechos fundamentales, que han surgido de un acuerdo entre las naciones. Y esto también es interesante porque no es que biológicamente nazcamos con los mismos derechos o obligaciones. Eso lo hemos fabricado los seres humanos. Digamos que la igualdad humana la hemos fabricado los seres humanos. Y la hemos fabricado a partir de una historia muy convulsionada en la que lo que hemos hecho normalmente es matarnos. Digamos, la evolución de la especie humana ha sido la evolución de la guerra. Lo normal en los seres humanos es la guerra, no la paz. Sin embargo, la capacidad humana nos ha permitido ir construyendo unos códigos de relación para ir disminuyendo esa violencia e ir construyendo un relato colectivo que nos haga sentir humanos a todos. Entonces, pues ustedes encontrarán en la filosofía griega, incluso de Atenas, la primera gran democracia, encontrarán, digámoslo entre comillas, el manual del buen esclavo. Había esclavitud. Y los esclavos estaban contentos de ser esclavos, era lo que les tocaba, estaban organizados de ese modo. Pero con los años se va quitando eso y dice, no, uno no puede comprar y vender otros seres humanos. Y entonces es el acuerdo entre las naciones el que ha permitido ir generando esta sensación de igualdad que está basada en la confianza, la libertad, la esperanza, justicia, una serie de derechos consagrados en la Carta de los Derechos Humanos, en las convenciones de los derechos del niño, etcétera, la dignidad, la paz, la prosperidad, todo esto son los grandes valores que hacen que los seres humanos pertenezcamos en igualdad a una especie que habita el planeta. Y de esta igualdad de derechos y de obligaciones dependerá el futuro del planeta mismo, porque fíjense ustedes todas
manifestaciones de hace pocos meses alrededor de defender la Amazonía como un patrimonio universal. Entonces los franceses están muy preocupados por lo que pasa en el Brasil, con un recurso que afecta a toda la humanidad. Entonces esa igualdad también tiene que ver con el cuidado de lo que es de todos, con el cuidado del planeta. En fin, hay una enorme cantidad de repercusiones alrededor de lo igual. Pero hoy vamos a hablar de lo distinto. Y entonces vamos a ver en qué somos diferentes. Porque aquí es donde nacen los problemas profesionales nuestros como maestros. Y es que a nosotros nos entregan una cochada de niñitos y nos dicen que todos tienen que ser iguales, y que la tarea que nosotros tenemos que hacer es volverlos cada vez más iguales, ¿sí? Y que todo el que sea distinto hay que echarlo de ahí, hay que sacarlo, hay que ir eliminando niños que generen de alguna manera un malestar. Y entonces si hay un niño que es agresivo no nos sirve, si hay uno que es demasiado grande no nos sirve, si hay otro que es demasiado chiquito tampoco. Y aparecen incluso un vocabulario educativo muy particular, se habla de niños con extraedad. ¿Qué quiere decir un niño con extraedad? Yo también tengo extraedad. Soy más viejo que una uva pasa y resulta que aquí estoy haciendo un trabajo con ustedes y eso no me descalifica, y entonces yo puedo decir que hay alguno de ustedes con subedad. Está muy chiquito para venir a esta conferencia. Y entonces vamos generando eso. Incluso las mismas Naciones Unidas tienen ahí una contradicción tremenda. Fíjense que los países miden su educativo por tasas de cobertura. Y entonces hay una tasa de cobertura bruta y una tasa de cobertura neta. ¿Cuál es la bruta? Pues la que tenemos, que es que nadie sabe nada, pero bueno, pero esa no es de la que estamos hablando. La bruta es el número de niños que están matriculados en la educación básica, por decir algo, sobre la población de niños en edad escolar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno mira cuál es la cobertura bruta de la educación primaria en Colombia, puede encontrar que hay sitios donde la cobertura es del 110%. Entonces uno dice, pero ¿cómo va a haber más niños matriculados de los que hay vivos? Porque es que hay unos que tienen 11 años y ya no deberían estar en primaria, porque hay otros que tienen 4 años y algún salvaje miserable los zampa en primero de primaria, porque el papá le parece que el niño es inteligentísimo, entonces que hay que meterlo ahí, y como que no hay conciencia de esto. Pero ¿cuál es la neta? La tasa de cobertura neta, que es la que realmente lo pone a uno en comparación con los demás países y todo eso. La cantidad de niños que están escolarizados en la edad que les corresponde en cada grado. Eso significa que todos los niños deben ser iguales, que todos deben llegar al mismo grado, a la misma edad. Y ahí empezamos nosotros a tener grandes dificultades, porque la naturaleza biológica también nos da características diferentes y posibilidades distintas. Entonces, bueno, Mozart tocaba y componía a los 7 años y hacía conciertos a los 7 años. Hombre, yo no puedo poner a todos los niños del planeta a hacer conciertos a los 7 años. No, Mozart era excepcional. Pero como Mozart hay otro montón de niños excepcionales. Unos cantan, otros bailan, otros juegan fútbol, otros molestan, que es una cosa increíble. No tienen una capacidad y una habilidad para hacerle la vida imposible al planeta, que son también excepcionales. Pero entonces también hay algunos que no oyen bien, también hay otros que tienen dificultades de visión, también hay niños que tienen alguna dificultad motriz, también hay niños que no saben todavía si les va mejor con la mano derecha o con la izquierda, también hay niños que dibujan como los dioses. Y entonces ustedes ¿qué hacen con eso? Volverlos a todos iguales. Si lo que al niño le gusta es el fútbol, pierde año porque se tiró matemáticas.
Si al niño no le gusta hablar, pero es un genio en matemáticas, también perdió el año porque no habló. Porque hemos generado un modelo en el que nos dicen es que todos los niños son iguales, todos tienen que comer al tiempo, todos tienen que contestar al tiempo, a todos les tiene que gustar la misma cosa al tiempo. Conclusión, a ninguno le gusta nada. Y entonces ustedes, los maestros, son los que están empezando a no saber cómo ubicarse en este planeta de los simios. Porque ya no sabemos si los simios somos nosotros o son ellos. Y esta es una situación muy interesante. Ahora, ¿qué es lo que nos hace diferentes? Muy diferentes, muchas cosas. La biología es una, porque tenemos digamos, aptitudes, desarrollos particulares, subdesarrollos particulares. Aquí hay una querida y muy vieja amiga que es María Eugenia, que me la encuentro hoy después de 15 años de no vernos, y ella puede dar testimonio y constancia de que yo nunca pude aprender a bailar. Jamás lo logré. Conclusión, no me gustan las fiestas. Pues ¿qué voy a ir a hacer una fiesta si no me gusta hacer lo que se hace en las fiestas? Tampoco me gusta tomar trago. Entonces, ¿a qué voy a una fiesta? Entonces soy un tipo visceralmente aburrido. Pero tengo otras gracias. ¿Para qué le digo que no? Sí, sí. Alguna otra gracia tendría uno que tener. Entonces yo no puedo esperar que todo el mundo responda exactamente a los mismos requerimientos, a las mismas cosas. Pero además porque todo eso está marcado por el sitio donde nací, por la familia en la que crecí, por la cultura que tuve alrededor. Entonces hay unas historias que son incluso muy dramáticas. Yo recuerdo, yo trabajé durante un par de años en un sitio lejos de aquí, no solo en distancia, sino culturalmente, que es Montelíbano, en el departamento de Córdoba. Y allá yo trabajaba en un colegio y había un chico de 9º grado que era un tipo realmente prodigioso como futbolista. Lo habían llevado a las ligas menores del Junior, en Barranquilla. Se devolvió a los 2 meses. Y tenía todo el prospecto para ser un jugador mundialista. Se devolvió, ¿por qué? Porque es que al desayuno no le daban suero con yuca. Y no tenía la mamá que lo consintiera a la hora del desayuno. Ahí está la cultura. Ese no pudo ser futbolista por culpa del suero. Es más, después cuando yo me vine de allá, yo salí de allá de Montelíbano, vine a ser rector de la Universidad Pedagógica, y yo seguía pensando en este muchacho, porque de verdad era muy bueno, y le conseguí una beca en la universidad para que estudiara educación física. Duró 8 días en Bogotá, 8 días, ya, se devolvió para allá, para su pueblo, porque allá es donde él es él. Entonces dice un antropólogo muy importante que se llama Clifford Geertz, dice que no somos hombres en general, que nos hacemos hombres y mujeres, que nos hacemos humanos en particular, somos humanos de un lugar. Somos humanos de Chiquinquirá o humanos de Bogotá, e incluso si somos humanos de Bogotá es distinto ser humano de Usme a ser humano de Suba. Son humanidades distintas. ¿Por qué? Porque lo que nos hace distinto es la cultura, y la cultura lo que hace es asignarle un significado particular a los acontecimientos de la vida. Entonces, qué sé yo, para un niño que nace en una familia muy, muy pobre, en un barrio de invasión, donde la supervivencia, digamos, a duras penas es conseguir lo del día. Un niño de 9 años o de 8 años tiene un accidente doméstico
y es que por un descuido de su mamá o por un descuido de él o porque está haciendo una pilatuna, una olla de aguapanela hirviendo se le derrama encima y le produce una quemadura de 2º grado y la pierna le queda totalmente cicatrizada, se lo llevan a un puesto de urgencia, hacen lo mejor que pueden, pero la pierna queda horrible. Ese niño puede crecer en ese barrio como el quemado del barrio y ser un héroe, y juega fútbol y todo, y a todo el mundo le muestra la quemadura, que es como una cicatriz de guerra en la batalla por la vida. Pero si eso le pasa a un niño de estrato 6 en el Chicó o en los barrios más elegantes de Bogotá, la familia lo lleva a Estados Unidos, le hace 10 cirugías plásticas y él nunca se pondrá una pantaloneta porque quedó feo. Es la cultura la que le asigna significado a los acontecimientos de la vida. ¿Qué significado tiene la vida para los niños con los que ustedes trabajan? ¿Ustedes saben? ¿O ustedes están preocupados de que cumpla con las competencias que el ministerio exige en matemáticas, en lenguaje o en no sé qué? Este tema es la parte crucial de la educación. La educación es mucho más que conseguir resultados para unas pruebas que hace el gobierno. Dentro de la misma cultura, además, cada uno de nosotros construye una historia irrepetible dependiendo de las experiencias vividas. Entonces, ustedes pueden haber nacido en la misma casa y tener 3 hermanos, haber ido al mismo colegio, y sin embargo cada uno de los hermanos construye una historia de su propia vida distinta. El uno se apasiona con la ciencia, el otro quiere viajar por el mundo, el otro quiere, no sé, hacer teatro en las esquinas. Pero si son la misma cultura, si nacieron del mismo papá, de la misma mamá, fueron al mismo colegio, sí, pero tenemos la capacidad de asignarle significado distinto a cada una de las vidas. Entonces, ¿cuál de ellos es el que hay que convertir en sujeto de inclusión? Pues los 3. Entonces fíjense que cuando hablamos nosotros en el mundo escolar de inclusión, estamos pensando solamente en la persona que le falta una pierna, o a la persona que no oye, o la persona que tiene dificultades porque tiene una parálisis cerebral o porque tiene un síndrome de Down. ¿Y qué? ¿Y los otros? ¿No son también excepcionales? Cada uno es distinto. Cada uno tiene un significado distinto de su vida. Hay un fenómeno gravísimo hoy en todo el sistema educativo colombiano, pero gravísimo, que es el incremento miedoso en las tasas de suicidio infantil. La semana pasada, antepasada, estuve en un colegio, que no voy a decir cuál es, un colegio oficial de Bogotá, muy tradicional, estupendo. Estaban haciendo un evento allí y me contaban, en ese colegio 2 niñas, una de 12 y otra de 13 años, se han suicidado este año. Pero eso no pasa en un colegio oficial porque es oficial. En todos los colegios privados donde he estado mirando, todos ha habido algún caso en los últimos 2 años. Niños de 8 años que se preguntan si vale la pena estar vivos. Eso es un problema de asignación de significados, no es un problema de competencias matemáticas, ni científicas, ni lingüísticas. Y el que se suicida no es el sordo, no es el ciego, es un niño que nadie se dio cuenta que estaba en una situación de crisis. Entonces fíjense ustedes que estamos trabajando con niños que cada uno es un universo, cada niño, cada niña es un universo. Sigamos. El micrófono, porque ¿Sí? tiene un ruido. Este tiene un ruido y este no tiene ruido. Y este habla solo. Bueno. Ahora, ¿cómo funciona la cultura? Esa es una cosa muy interesante porque la cultura, en últimas, es un conjunto de reglas
que nos permiten funcionar y construir cuerpo social, comunicarnos, etc. Yo les voy a poner un ejemplo que es un poco extremo, pero yo creo que lo entendemos porque está dentro de lo que cotidianamente manejamos, que corresponde a esta ilustración. Cuando ustedes van al Éxito, ya hicieron un ahorro importante y van al Éxito y dicen: me voy a comprar un portátil nuevo. Y van allá y compran su portátil después de averiguar las características. ¿Y qué es lo que compraron? Hardware, ¿cierto? Los fierros. Tienen esta vaina, cosas de plástico, de metal, de no sé qué. Es hardware lo que compraron. Y ese hardware viene con unas especificaciones. Entonces le dicen que el portátil tiene tanto de disco duro, tanta memoria RAM, que tiene puertos de entrada, puertos de salida, que tiene un procesador no sé cómo. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Han tenido esa experiencia alguna vez? Si no la han tenido, ya verán que cuando la tengan es lo máximo. Sale uno feliz con su computador nuevo y llega a su casa, ¿y ahora qué hace? ¿Le sirve para algo? No le sirve para nada, porque tiene que comprar software. Claro, uno trata de averiguar un computador que ya traiga pues por lo menos el Word o el Office, ¿no? Pero si ustedes compran el computador así solito, viene y no sirve para nada, lo pueden conectar con lo que sea, no les sirve si no tienen software, si no le instalan programas. Bueno, cuando una señora da a luz un bebé, lo que ha dado a luz es puro hardware. Si eso viene, es como parir un portátil. Viene con un disco duro, chéverísimo, el cerebro, trae una cantidad de memoria RAM que no sabemos nunca bien cuál es, pero debe ser buena. Sabemos que trae unos buenos procesadores, ¿no? En principio todo ser humano que nace trae buenos procesadores, cambian de tamaño de unos a otros, pero funcionan todos bastante bien. Tiene puertos de entrada, ojos, oídos, nariz, lengua, sabores, papilas, etcétera. Toda la piel, es un puerto de entrada gigantesco, táctil. Claro, también tienen puertos de salida, eso no hay remedio. Bueno, pues por la boca uno puede hablar, puede sacar ideas, pero también hace pipí, hace popó, etcétera. Es un aparato muy chévere, pero en el momento mismo en que nace, y muchos lo sostienen ya con muchos estudios que lo sostienen, uno le empieza a instalar el software. ¿Cuándo? Cuando le habla. Entonces ese bebecito que nace y uno le dice: tan divino mi amor, venga cuchi cuchi, su merced, y entonces le habla y le recita y le canta nanas y todo le está instalando software. ¿Qué software le está instalando? Primero que todo la lengua materna. Hay unos estudios fantásticos, a mí eso me descresta muchísimo porque alguna vez los vi en YouTube, que es cómo los bebés hasta los 3, 4 meses, hasta los 6 meses tal vez, tienen una capacidad de distinguir sonidos en cualquier idioma del planeta. Después de los 6 meses ya hay un montón de sonidos que ya no distinguen. Y es por eso que es muy difícil aprender otra lengua muy bien, porque ya desde los 6 meses mi oído perdió la capacidad de distinguir cosas. Entonces hay unos videos en que muestran a un bebecito de 3 meses que viene una señora japonesa y le habla en japonés y le dice un poco de cosas, y ese peladito responde maravillosamente, y le hablan en inglés y le hablan en zulu y le hablan en todas las lenguas del planeta, y a todo responde porque tiene capacidad de captarlo. Pero después de 6 meses que solo le han hablado en español, o solo le han hablado en inglés, o solo le han hablado en japonés, ese niño ya ha filtrado solamente los sonidos de esa lengua. Le han instalado un software poderosísimo, que es la capacidad de decir el mundo. Hay un texto muy bello
de un señor que se llamaba, ¿cómo se llamaba este señor? No me acuerdo cómo se llamaba, un señor de Éfeso, un filósofo. Bueno, en esa época todos eran filósofos, pero este realmente era médico. Es el primer ginecólogo que se conoce en la historia moderna no, antigua, romana, porque es como del siglo I, siglo II. Y él dice, mire, lo ideal es que las mujeres, cuando tienen niños, les den, hagan lactancia y les den la teta, ellas, que los alimenten, que la leche materna funcione hasta que ese niño la necesita. Eso para controvertir toda la moda que había de contratar nodrizas que alimentaban los niños para que estas señoras romanas mantuvieran su esbeltez y no se ocuparan, no oyeran gritos, no se molestaran con el ruido de los criaturos, etc. Entonces resulta que este señor dice, no, eso es la mamá a la que le toca, porque es que ahí se generan los vínculos fundamentales, las primeras formas de afecto, el primer software emocional. Pero en caso tal de que decidan de todas maneras tener una nodriza, busquen la griega, para que ese niño aprenda una lengua culta y tenga una mujer instruida como madre, porque con el alimento viene la cultura. Esto lo decían en el siglo II antes de Cristo, antes no, después. Y esto aparecen otros tipos, un Aulogelio, y bueno, son varios. El que les digo se llamaba Sorano de Éfeso, y tiene todo un manual de ginecología, el primero que hay, y le dedica un tiempo a esto, a cómo debe ser la crianza. La crianza es la base inicial de transmisión del software, pero luego pues viene la abuela y la abuela echa cuentos, pero viene el tío y el tío echa cuentos, pero también el niño empieza desde muy pequeño a percibir cosas mucho más fuertes en su cultura. Por ejemplo, si solo hay mujeres alrededor y no hay hombres. Por ejemplo, si hay hombres y los hombres son violentos. Y entonces cuando llega el tipo borracho a la casa y dando patadas, todo el mundo tiene que hacer silencio, incluido él, porque si no las lleva. Si los adultos de verdad son amables y cariñosos, o si el adulto es un ser del cual no se puede confiar. Un adulto es una cosa que hay que tenerle mucho cuidado, porque primero está muy meloso, muy querido, y apenas uno le lleva la contraria, zafe, lleva uno el bofetón. Esos niños les llegan al colegio a ustedes educados. Cuando el niño llega a los 5 años al colegio ya viene súper educado, ya trae instalado todo ese software emocional, y uno los trata como si fueran cosas en blanco, y ese niño tiene que descifrarlo uno. Por eso los maestros que trabajan con los niños más chiquitos necesitan ser cada vez más cultos, porque por eso a este libro le puse el título de Viviendo entre Marcianos. ¿Por qué? Porque esos niñitos son como marcianos, uno tiene que descifrarlos. Uno no es que ellos le digan, ay profe, es que he estado pensando una reflexión sobre si mi cultura me da posibilidades de tener unas buenas amistades contigo. No, el niño no dice eso, el niño actúa, y a través de esa actuación, a través del juego, a través de sus silencios, a través de lo que habla, a través de cómo se comporta con los compañeros, le dice a uno qué software le han instalado. Y entonces naturalmente ahí se generan unas diferencias enormes, enormes. Hay niños que entran al salón con pánico. ¿Por qué? Porque entrar a un salón donde hay muchas personas y un adulto es una situación de riesgo, como meterse usted entre una jaula de leones. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? O hay un niño que se halle por allá en el último puesto y todo el tiempo está distraído. ¿Ustedes se han asegurado que ese niño oye bien? ¿Ustedes están seguros que ese niño alcanza a ver hasta aquí? Pero además, ¿ustedes cómo creen que se siente ese niño viendo espaldas todo el tiempo?
¿Por qué? Porque no los hemos sentado en círculo. Los seres humanos necesitamos ser descifrados. O ustedes se van a conseguir un novio o una novia porque una tía de ustedes les dijo que alguien le había hablado de un fulano que quería casarse. ¿Sí? ¿Usted se le mide a casarse con eso? Y digo eso porque no es ese, no existe ese. Es un ser que no tiene significado, lo mismo que si la casan con un gato. ¿No? Adopte un marido. Sería un buen negocio hoy día una adopción de maridos, pero la gente prefiere adoptar perros. Entonces resulta que hay que empezar a conocer, y conocer los niños implica un ejercicio fundamental. Ese es el gran reto de reconocer la escuela como el gran paraíso de la diversidad. No es que hay un niño diverso, no, es que hay todos diversos. Y eso es divertido. Yo creo que diversión y diversidad deben ser parientes por ahí. Pero bueno, la cultura entonces es como esa programación externa que todos tenemos y sin la cual no podemos funcionar. Hay un libro muy interesante de Umberto Eco que se llama Signo, y en la introducción es muy divertido porque dice: si un inglés va de viaje a Italia y tiene que hacer una cantidad de ejercicios tremendos para saber dónde está, y esto tiene que ver, por ejemplo, con la historia de estos niños que nos están llegando de otros países, no solo de Venezuela. En Colombia están llegando a muchos colegios niños japoneses, niños coreanos. ¿Por qué? Porque hay industrias, porque hay gente que viene, pero también tenemos niños indígenas, pero también tenemos niños que vienen de Nariño. Un niño pastuso en Bogotá es tan extranjero como un venezolano, porque toda su cultura local, todo su software inicial, que incluye la alimentación, que cuero en la costa o el cuy en Nariño, pues ¿quién se le ocurre comerse un ratón en Bogotá? En fin, todo este tipo de cosas que hacen que yo sea yo, hasta los deportes, hasta todos los significados. Esto significa que hay algo muy interesante cuando cambiamos de lugar, no solamente para el que recibe, sino para el que llega. Entonces cuenta Umberto Eco, dice: si un inglés, un británico va a Italia, va a tener que resolver muchísimos problemas. Primero, porque al llegar al hotel tendrá que hacer unas cosas para registrarse que no hace en Inglaterra, porque los italianos lo van a recibir de otro modo, porque en Italia, por decir algo, yo ya no me acuerdo de los detalles, porque en Italia lo van a hospedar en el piso 13 y en Inglaterra no existe en los edificios el piso 13, bueno, qué sé yo. Pero además va a llegar a su habitación, y si llega a su habitación va a necesitar un médico porque en ese momento tiene un dolor de estómago. Entonces no sabrá qué hacer, porque si él estuviera en Inglaterra llamaría a un número telefónico, y el servicio social en Inglaterra de salud es muy eficiente, y entonces van a mandar una ambulancia y todo. Aquí tendrá que hablar con el conserje del hotel para que el conserje del hotel llame a un médico, que es el médico que atiende el hotel, pero el médico está almorzando unos espaguetis deliciosos. Tendrá que esperar un rato hasta que el médico esté disponible, porque él no puede hacer algo por su cuenta. Pero incluso si quiere llamar por teléfono en la calle, no encontrará nunca el teléfono, porque en Inglaterra el teléfono está en la puerta del restaurante, mientras que en Italia tendrá que bajar al sótano, que es donde están los teléfonos. En fin, y se echa 5 páginas mostrando cómo es de distinto todo el ambiente cuando alguien llega de un lugar a otro. Es que somos distintos, es que la cultura nos ha dado unas reglas y un software que sabemos manejar, pero si nos cambian de lugar, pues tenemos muchas dificultades para saber cómo se hacen las cosas. Yo viajo mucho, he tenido que viajar mucho por trabajo, y durante mucho tiempo no sé ni siquiera cómo logré volver a mi casa, porque soy muy despistado, pero yo la lograba, es decir, yo lograba llegar a un sitio y organizarme. Hoy día es imposible.
Hoy día es imposible, hoy día me da mucho miedo viajar fuera del país. Si no viajo con mis hijos, que me hagan, que compren el tiquete del metro, que paguen, tienen que hablar con máquinas, tienen que hacer un poco de cosas horribles. Yo ya ahí me empiezo a sentir un poco inquieto. Entonces, esto es la cultura, reglas. Ahora, la educación no es más que la transmisión de la cultura a las nuevas generaciones, y es justamente por eso que los educadores tienen la enorme responsabilidad de saber qué es lo que llevan entre manos. Es decir, si yo tengo que transmitir la cultura, un educador tiene que ser culto. Voy a decirles algo horrible, no se sientan mal, es simplemente por decir algo. No hay nada más horrible que alguien que es licenciado en una sola cosa. El maestro tiene que ser un maestro que es un ser humano culto, es decir, que se interesa por todas las cosas. Y se interesa de verdad, es decir, todos los días está leyendo, todos los días está curioso, todos los días está indagando. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, no, es que yo soy el profesor de matemáticas, entonces lo mío es el cálculo. No, cálculos biliares será lo que tiene. Yo siempre le pregunto a los profesores de matemática, ¿aquí hay profesores de matemática? ¿Alguno? ¿Sí? No les dé pena, levante la mano si hay alguno. Ni uno. ¿Cómo vamos a querer que todos nuestros niños sean ingenieros y nadie sabe matemática? Pero si hubiera, yo le haría una pregunta al profesor de matemáticas. ¿Cuántas veces en los últimos 5 años un estudiante le ha dicho, un estudiante de 14 años le ha dicho, profe, ¿cuándo nos va a enseñar a resolver polinomios que ya no podemos vivir un día más sin eso? Nunca. Es el Ministerio de Educación el que le dice que enseñe polinomios, pero los estudiantes nunca han preguntado por eso. Pero lo más grave es que todos ustedes no saben matemáticas. Bueno, sabrán sumar, restar, digamos, lo que aprendieron en primaria, pero ¿cuántos de ustedes saben resolver un polinomio? Es más, ¿saben qué es un polinomio? Entonces, pues ninguno. ¿Y de ustedes van a salir ingenieros? ¿De ustedes van a salir niños que amen la matemática? ¿Ustedes van a tener capacidad de distinguir entre sus niños cuál es el que es un genio matemático? Pues no, porque no tienen cultura matemática. Y si de ustedes hay alguno que no sabe nada, pero nada de historia, y le preguntan por Napoleón y dice, ¿y es en qué equipo juega? Sus niños no tendrán interés por lo que sucede en el planeta Tierra. Y si ustedes no leen el periódico y no saben lo que pasó ayer en Barcelona y no saben lo que está pasando en otro lado, ¿de qué van a hablar en la clase cuando esos niños ya vieron las imágenes en la televisión de las azonadas en las plazas de las ciudades? Si los maestros no somos cultos, no podemos educar niños capaces de ser libres, porque no los entendemos, no podemos identificar al que tiene un talento. Si los maestros no somos capaces, si terminamos cantando el himno nacional como lo cantan los futbolistas, estamos perdidos. En el mundial yo ya no me acuerdo cuál, porque ya a uno le parece que todo fue ayer y resulta que fue hace 20 años, pero en algún mundial, desde hace 15 o 16 años, bueno, fue muy interesante porque uno veía a los jugadores de Alemania cantando el himno de Alemania como a 3 voces. Los tipos sabían cantar, y oía uno a los colombianos y uno tras de que el himno nuestro es un poquito feito, pero cantado por los colombianos es patético, patético. Entonces, ¿yo cómo voy a descubrir que entre mis niños hay un genio musical si yo no distingo la gimnasia de la magnesia? Necesitamos maestros cultos. Para la diversidad necesito un maestro que adore la diversidad, que la ame, que diga, es que me falta un niño en el salón que le guste la geología. ¿Dónde me levanto un geólogo? Y no todos iguales. Sigue, por favor. Les decía que hay una experiencia que es
muy interesante y yo creo que esa es una experiencia que los maestros deberíamos aprender nosotros y experimentarla explícitamente, que es la experiencia del extrañamiento. Porque vamos por el mundo como quien va. Entonces ustedes logran después de un tiempo organizarse unas vacaciones y entonces los unos se van para Cartagena, el otro ahorró menos y entonces no le dio sino para Melgar, y el otro tiene una tía que vive en Chiquinquirá y se fue para Chiquinquirá, y van allá y gozan y rumbean y pasan rico y no tienen ni idea ni dónde estuvieron. No han vivido la experiencia del extrañamiento. Yo regresé anoche tarde de Puerto Wilches y Barrancabermeja, y es tan interesante cuando uno se pone en otro tono, porque yo iba por la carretera, tuve que hacer unos trayectos en carro de Barrancabermeja a Puerto Wilches, y yo miraba esa carretera y me sentía en otra parte. Yo en algún momento decía, esto podría ser Indonesia, porque yo veía al lado y lado de la carretera extensiones enormes, inmensas, sembradas de palma africana, y carretas, unas carretas pequeñas, por ahí así, como esas con las que andan aquí los cartoneros, pero arrastradas por búfalos. Búfalos de los que yo veo es en la televisión, de esos de cachos así, que jalan las carretas. Yo decía, yo podría estar ahorita en Indonesia. Esa es una experiencia que yo fabrico. Yo podría ir en el carro conectado a mi celular oyendo música estridente, o peor todavía, vallenatos, ¿sí? Y entonces no siento que estoy en ninguna parte, soy un ser de ninguna parte, ¿no es cierto? O llevo lo que yo ya sé, pero no paro, no hago un alto para extrañarme y decir, este sitio en el que estoy es un sitio distinto donde pasan cosas distintas y entonces la gente piensa distinto. Claro, cuando yo ya llegué a Puerto Wilches, que tenía un trabajo con 300 maestros que venían del río, yo ya no estoy pensando en Bogotá, yo ya no estoy pensando en Usme, no estoy pensando en Chapinero, no estoy pensando en Suba, estoy pensando en el río Magdalena, en el calor, en cómo serán los niños, cómo vendrán vestidos, qué pensarán, qué comen, cómo es el tema del pescado, cómo es el tema de la supervivencia. Esa experiencia de extrañamiento, que yo la hago, digamos, voluntaria y explícitamente, si yo me voy para otro lugar, me voy a África, se me impone. Yo llego allá y no conozco nada y no entiendo nada. Hubo una amiga que tuve muy querida, murió de una manera muy trágica, pero ella se fue a hacer un doctorado en Japón, en economía, y me contaba que había llegado a Tokio y pues había hecho sus vueltas, ella hablaba muy bien el inglés, y entonces pues en Tokio la gente habla inglés, también pues es fácil comunicarse, y había hecho sus averiguaciones, le habían dicho que se tenía que ir a otra ciudad donde quedaba la facultad, y se fue y se confundió y se subió al tren que no era, y llegó a otra ciudad donde ya nadie hablaba inglés, donde todo, no había letras de nuestro alfabeto, sino puras ideogramas japoneses, y dijo, yo pensé que me enloquecía ahí. De milagro encontré a una señora que hablaba español y me le pegué como si yo fuera una sabandija. No la soltaba y yo no quería salir de ahí, ni devolverme, ni nada. Porque además yo iba al mercado para tratar de colaborar y llevar algo a la casa donde ella me atendió y me hospedó. Y yo llegaba al supermercado y no sabía si lo que vendían ahí era comida para gente, comida para gatos, comida para perros, si eso se cocinaba, si eso eran animales, si eso era carne de perros, si eso era carne de vacas, si eso… Nada. Entonces es realmente un extrañamiento total, yo soy un extraño. ¿Cómo hacer para que el extraño no se sienta extraño? Hay que preguntarle, hay que conocerlo, hay que saber qué trae, hay que ver qué disfraces nos encubren a nosotros, porque a veces nosotros somos extraños para otros. Yo creo que ustedes han vivido situaciones de encontrarse con una persona que ven todos los días y un buen día la otra persona le dice, oye, ¿qué te pasa? A mí nada, ¿por qué? Porque no te reconozco. Tú no eres así, ¿cómo no soy así?
Tengo que pensar qué disfraz me puse. Pero pónganlo al revés, vayan a una fiesta de Halloween y disfrácense de algo. Ya no son ustedes. Ustedes empiezan a jugar otro rol, otro cuento. Entonces hay costumbres que nos desconciertan. Hay cosas que uno no entiende. ¿Cómo es posible que en cierto lugar uno va a México y resulta que dieron las 12, dieron la 1:30 y nadie tiene hambre? Porque es que almuerzan a las 2:30. Pero el almuerzo no se llama almuerzo, se llama la comida. Porque el almuerzo fue a las 10 de la mañana. Y en cambio no hay desayuno. Y en cambio la comida es la cena. Entonces uno es un extraño, uno no entiende de qué le están hablando. La primera vez que yo fui a España, ya viejo, ya grande, y iba con mi esposa y íbamos en verano. En el verano, pues amanece a las 4:30, 5 de la mañana, pero a las 8 de la noche hay sol, como aquí a las 4 de la tarde. Solazo y calor, todo. Nunca logramos ver Madrid de noche. Nunca, porque nos levantábamos muy juiciosos a las 7:30 u 8 de la mañana. A esa hora la ciudad estaba muerta, nos íbamos pues, a visitar algo, al museo, a lo que fuera. A las 2 de la tarde estábamos mamados. Nos devolvíamos un poco al hotel, descansábamos un rato, salíamos otro rato, el calor, la vaina, eran las 8 de la noche, ya era hora de dormir y seguía de día. Entonces nunca vimos la ciudad de noche, son raros. Esa es la sensación. ¿Cómo pueden pensar unos niños que vienen de otro país, que es un país que tiene costumbres distintas, aunque sean muy cercanos? ¿Cómo pueden funcionar en una ciudad como Bogotá? Es lo mismo que cuando en los años 60 empezaron a llegar muchos costeños a estudiar en la universidad y alquilaban apartamentos y esto era una tragedia, que a uno le tocara en un edificio con costeños, era lo peor. ¿Por qué? Porque entonces esos necesitaban unos bafles de este tamaño y echar una música terrible y luego se pegaban unas juergas y pasaban delicioso además. Pero es que nosotros aquí somos más introvertidos, somos más calmados, el tipo de parranda que nosotros usamos es distinta. Todo eso es extraño. Sigamos. Hay un libro muy lindo que me prestó María Isabel, que es este, que ojalá lo miraran, que se llama Emigrantes. Y es un libro ilustrado, ahorita se los muestro porque no me alcanzan las manos, o María Isabel me ayuda y les muestra, que ilustra todo lo que representa para alguien en un determinado momento de su vida, en este caso por allá en los años 20, 30, en la situación de un hombre que viaja desde Europa, desde un país que está en la posguerra, en una situación miserable donde nadie encuentra empleo, donde nadie puede sobrevivir bien, y este señor agarra su maletica y se va a buscar fortuna a la gran ciudad en un transatlántico donde es un ser ignorante y llega a la gran ciudad y lo que encuentra son monstruos. La ciudad lo aplasta, la ciudad lo castiga, la ciudad lo amenaza, no sabe cómo se manejan las cosas allí. Y yo creo que eso los maestros que tienen estos niños tienen que entenderlo, porque de otra manera los niños son un problema. Entonces, ¿qué tal? Ahora nos llenan de venezolanos, nos fregamos. Ya suficiente era con los niños que teníamos, ¿no? Unos hijos de unas señoras miserables que no los cuidan, otros que son violentos, otros que son ladrones. No falta el que no oye nada y entonces yo cómo hago si no tengo intérprete, si no tengo a alguien que me ayude a que ese niño entienda la lección. ¿Qué hago con el otro que dice que es que no ve? Y entonces todo el tiempo está corriendo al tablero para mirar así, a ver, ¿sí? Entonces yo qué hago con ese que me estorba todo el tiempo, y el gritón, y no, como si fuera poco, echen los venezolanos, y entonces llegan grandes, y no traen certificados de notas del colegio, pues son unos chinos rarísimos. No son rarísimos, son tan raros como todos los que había antes. Lo único es que sí toca conversar con ellos. Lo importante es que sí toca entender qué historia tienen.
Y entonces sigamos. Los canales de transmisión de la cultura son muchos y no me voy a demorar aquí, simplemente que ustedes sepan, pues la familia, por supuesto, es el primer, lo que yo llamo instalador de software, pero la comunidad también, porque resulta que entonces, en este mundo contemporáneo, hay una señora y un señor que deciden que a sus hijos no los quieren bautizar o que no quieren que hagan la primera comunión, porque pues que esperen que cuando sean grandes, que además ellos no saben si quieren seguir siendo católicos o se vuelven cristianos o qué, todo eso que está pasando. Ah, pero es que al lado está la tía, está la abuela, está el vecino. ¿Y qué? Y el niño no va a hacer la primera comunión y la presión de grupo hasta que toca hacerle la primera comunión y organizarle la fiesta y la cosa. Luego empieza la presión social. ¿Cómo? Y que la niña suya todavía no lee. No, pues no lee, pero yo no tengo afán. Pues ¿qué es lo que uno tiene que leer tan urgente a los 6 años? Yo no sé qué será lo que es urgente leer a los 6 o a los 7 o a los 8. Yo estoy tranquila. No, pero ¿no será que la niña tiene una enfermedad? ¿Pero no será que esa niña está retrasadita? ¿Pero no será que el colegio es malísimo? Y usted sí ha hablado con la profesora y dele y la presión y la presión y la presión y a fastidiarlos, ¿no? Y entonces esa presión funciona con todo, con los valores morales. No, ¿y qué tal la sobrina de Pepa? Ella ya anda con un novio y eso se queda a dormir allá todos los días. ¿Quién sabe? Es que como esa familia ha sido siempre como tan rara, ellos no tienen como valores, es una cosa extraña. La sobrina de Pepa está pasando delicioso, del chiras, no se ha casado, no tienen para qué casarse, no creen esa vaina. Pero hay una presión de grupo y la abuelita y la vaina, terminan casándose para darle gusto a la abuelita, que la abuelita muera tranquila. Entonces, no es solo la familia puntual, sino el conjunto social. Y esto tiene características dramáticas en ciertas zonas, porque por ahora estoy hablando de lo chévere. Pero ¿qué tal cuando la presión social dice que el muchacho tiene que participar en el robo de la semana entrante? Porque si su muchacho no participa, la lleva usted. Porque si usted habla no sé qué, y entonces la historia de las comunas de Medellín, de las fronteras invisibles, de todo esto, son software cultural. Entonces hay cultura sicarial. Aquí un rector de un colegio oficial de Bogotá me contaba que uno de los problemas serios que tenía era porque había papás que le pedían a los niños todos los días el producido del día. Y el producido era que tenía que llegar con un celular, con unos tenis, con algo. El niño va al colegio a trabajar. Es la cultura del ladrón. Uno no pasa por el mundo sin robarse nada. Eso es cultura también. Eso también es la cultura. Había un rector de un colegio, el colegio, siempre se me olvida, el que queda al lado de Medicina Legal, el Santa Inés. Y ahí ese rector me decía, es muy complicado porque es que yo no puedo guardar nada en el colegio porque los niños son todos realmente prodigiosos para abrir candados, para abrir puertas, para violentar cerraduras, ahí no dura nada. Entonces, lo contaba a propósito de que cuando yo estaba en la Secretaría de Educación, en ese colegio se puso un restaurante escolar y el restaurante escolar cambió muchas de esas dinámicas, pues porque los niños alrededor de la alimentación obtuvieron mucho más que alrededor de las lecciones. Pues porque aprendieron muchas cosas de solidaridad, porque además entendieron que conservar las cosas les permitía a ellos tener un rato agradable en el día. Entonces, eso fue muy bonito, esa experiencia de los comedores escolares, porque en muchas partes generaron unas dinámicas distintas, pero descubrimos en otras partes, por ejemplo, me contaba otro rector a propósito de lo mismo del comedor escolar, que la primera semana, el primer mes, habían desaparecido todas las cucharas.
Entonces se pusieron a indagar, ¿por qué desaparecieron las cucharas? Si eran estos colegios donde se hace el almuerzo allí en el colegio y en un colegio, un almuerzo rico. Pues empezaron a indagar y es que los niños nunca habían comido con cubiertos en su casa. Todos comían con la cuchara de palo de la misma olla, no se habían servido en platos. Entonces al principio tenían miedo, pánico de entrar al comedor y sentarse en una mesa con cubiertos y loza. ¿Por qué? Porque los maestros no sabían nada de la cultura de los niños. Los maestros estaban tratando de que los niños fueran competentes en lenguaje o que aprendieran inglés, hágame el favor, que eso ya es, mejor dicho, la tapa de la olla. ¿No? Pero nadie se ocupó de saber los niños cómo funcionaban en su hogar, qué costumbres tenían. Entonces yo creo que esto es muy, muy importante. Hay comunidades que han tenido grandes dificultades de integración escolar por temas de cultura. Ustedes saben que aquí en el centro de Bogotá, sobre todo hay muchos niños de comunidades indígenas, de tunebos, creo que hay una comunidad grande en Bogotá, ya no me acuerdo de cuál comunidad es, y entonces ellos venían y reclamaban en la secretaría que querían un colegio especial para ellos, para poder conservar su cultura. Pero resulta que viven dispersos, no todos viven en el mismo barrio, ¿no? Entonces pues van a distintos colegios, pero nadie se ocupa de averiguar cuál es la cultura de estos niños, que sería valiosísima porque a veces tienen cosas muy lindas. Entonces tuvimos que hacer una serie de ejercicios muy interesantes con la comunidad para decirles, lo importante no es que los niños se asimilen a la cultura, digamos, bogotana, llamémoslo así, sino que sean capaces de ser biculturales, es decir, de conservar su cultura, de mostrársela a los niños de su colegio y al mismo tiempo de compartir la cultura de los niños del colegio. Pero en Suba hay comunidades afro grandísimas y ahí hay otra cosa, hay niños gitanos en Bogotá. Entonces tenemos una diversidad chévere. Sigamos. Bueno, el Estado obviamente también genera cultura, nos enseña a hacer pillos, por ejemplo. El Estado es increíble, es un implantador de software genial. Si usted hace las cosas al derecho, no le resultan. Entonces, por favor, intente ser torcido, no tanto como para que lo pillen, pero no tan correcto como para que usted no pueda sobrevivir. Entonces, si yo quiero una cita médica relativamente urgente, tengo que buscar un tramitador, ojalá honesto, pero un tramitador que me acorte la fila, porque si hago la fila no voy a llegar. ¿Por qué? Porque están los tramitadores metiendo los colados adelante. Entonces, fíjense cómo el Estado ayuda. Todas estas campañas políticas, la política y las instituciones ayudan. Entonces, en el centro de salud, si usted va, nunca vaya a decir de que está enfermo. No vaya a ser tan bruto. Pues si usted dice de que está enfermo, de una vez le dicen que esa es una preexistencia y nunca más lo van a volver a atender. Eso le dicen a uno las instituciones. No sea tonto, no diga la verdad. Si ustedes además se pasan por los medios de comunicación, cine, radio, televisión, y para qué ni hablar de internet y de redes sociales, pues mejor dicho, esa sí es la cultura de la locura, ¿no? Y hay una cosa que es muy importante, que es lo que llamamos ritos, fiestas, juegos, espectáculos que generan una cultura. Es muy distinto venir a una sala de música en la Luis Ángel Arango a escuchar un concierto y eso me instala un software del respeto, del pasarla rico, de estar relajado, donde la entrada es ágil, donde los muebles están en buen estado, que irse a un partido de Santa Fe Millonarios donde uno no sabe si uno va a ser el muerto. Porque la gracia es matarse, no hagámosla, pero si no nos matamos, ¿qué gracia tiene el fútbol? Entonces resulta que vamos instalando en los rituales unas cosas, y por supuesto cuando hablo de los rituales también hablo de los rituales religiosos, de los rituales paganos. Digamos, si uno tiene fiestas, ¿cuál es la onda de una fiesta para un adolescente?
pues emborracharse hasta quedar jeteado. Entonces, pues eso estamos instalando cosas. Si ustedes van a una fiesta en otra parte, la primera vez que yo viajé a Italia, era invierno y estaba haciendo mucho frío y llegamos a una ciudad muy linda, ya no me acuerdo cuál era, Perugia tal vez, salimos a la plaza y qué sorpresa, 8 de la noche, 9 de la noche, la plaza llena de gente, grupos de jóvenes, gente entre los 15 y los 30 años, conversando en pequeños grupos, nadie estaba bebiendo, nadie estaba borracho, nadie le gritaba a otro, no había nadie matando a nadie, era rarísimo. ¿Sí? De un zanahorio todos, pero ocupando el espacio público. Todo el mundo en la calle. Y estaba haciendo frío. En Bogotá, salga a la calle a ver. Ahora, en Bogotá, en Colombia se volvió la cosa más guau del mundo, prohibido el uso de drogas en los parques porque los niños se van a enviciar. Qué mal ejemplo, qué horror, qué tragedia. Entonces tenemos unos políticos que están adscritos a la secta de la Santísima Trinidad, buscando los valores universales. Y el alcohol, qué horror, qué tragedia. Todos son borrachos. Político que se respete se emborracha 2 veces por semana. Pero eso sí tienen esa teoría. Bueno, ¿por qué no van a Madrid? ¿Por qué no van a Roma y ven cómo a París y ven cómo la gente se está tomando en todas las esquinas el verano, todas las mesas están sobre los andenes y la gente se está tomando un cóctel y están conversando? Entonces la cultura nos dice cuáles son las reglas. El problema es que si aquí es el Día de la Madre hay que matar a todos los hermanos, porque madre no hay sino una, pero es la mía. No la comparto con nadie, mato a todos los que no son yo. Entonces, pues, la cultura es una cosa muy violenta y todos estos ritos, fiestas, etcétera, alimentan muchas de estas cosas. Por eso la escuela tiene un pedazo muy chiquito de toda la transmisión de cultura, pero es muy importante, porque la escuela es la única que está en condición de llevar la contraria a un montón de cosas de estas, o de reforzar lo que pasa bueno en estas partes. Sigue, por favor, Maricela, y vamos acelerando esto. En últimas, nos han educado con unos mensajes contradictorios. Nos han dicho que hay unos que valen más y otros menos, pero queriendo que todos hagamos lo mismo. Entonces nos dicen, sí señores, aquí hay unos, en el caso colombiano, ¿no? Dicen, hay unos, los de estrato 6 valen más que los de estrato 1, ¿para qué? Ahora, si ustedes decís, ven, sí la vaina está fregada. Los estudiantes, adolescentes de estrato 6, miran con mucha desconfianza a los adolescentes que están en colegios de estrato 4. Todos pagan, pero pues, bueno, hay unos más y otros menos. Eso es como el chiste que había cuando terminó el apartheid en Estados Unidos, que los negros se tenían que hacer atrás y los blancos se podían hacer adelante en espacios segregados del bus, y luego se acabó el apartheid, en la época de Kennedy y todo esto, y entonces unos negritos se fueron a subir en el bus en Alabama, y entonces el chofer dice, bueno, ahora todos se acuerdan que ya no hay blancos y negros, ok, está claro, ¿no? Ahora hay verdes claros y verdes oscuros. Entonces nos han educado para ser siempre distintos, pero distintos no en el sentido de la diversidad, sino distintos en el sentido de que hay una gente que vale más y otra que vale menos. Aquí nos distinguen por estratos. Eso es un invento colombiano bien particular. En otros países todavía existe la esclavitud. En otros países es la raza, o en otras regiones, o en otras localidades. Pero todos quieren que seamos iguales, entonces el ministerio pide los mismos estándares para todo el mundo. Y entonces yo no sé si ustedes conocen la historia de Procusto. ¿Alguien ha sabido de Procusto? El amigo Procusto, ¿no? Bueno, hay como dicen en la Luciérnaga, una patada a la ignorancia. Les voy a contar
¿Quién era Procusto? Procusto es un personaje de la mitología griega que funcionaba entre la península griega y la península de Anatolia, allí en ese pedacito donde está, de donde era Alejandro Magno, en fin, por ahí. Y resulta que esa era una zona obligada, un paso obligado para todos los que iban de un lado para el otro. Y allí había un tipo que era un hostelero, tenía un hospedaje, que el señor Procusto tenía un hospedaje muy interesante, una posada, y todos los que pasaban él les echaba el cuento y les ofrecía su cama. Y resulta que la cama de Procusto era una cama de hierro que tenía un tamaño estándar, de tal manera que el que se acostaba y quedaba muy grande para la cama, le cortaba los pies hasta que ajustara. El que era muy chiquito lo estiraba hasta que lo descoyuntaba, pero quedaba del tamaño de la cama. Y entonces, pues claro, como se morían tantos que no ajustaban en la cama, él se quedaba con todo lo que tenían. Entonces era además un buen ladrón. Pero pues él les daba un chance y era de que cupieran en la cama. Ok, la escuela occidental es como la cama de Procusto. Si un niño saca la cabeza, se la cortamos. Es demasiado inteligente para este curso. Entonces este niño está demasiado sobrado. Mandémoslo a un colegio especial de superdotados. No, porque este aquí me fastidia, sabe demasiado. Pero si es medio atontadito, uy, este sí lo que necesita es educación especial, eso mandémoslo para un colegio de tontos. Pero si tiene 6 dedos, inventémonos un colegio de niños de 6 dedos. Pero si le gusta la matemática mucho y no le gusta el lenguaje, entonces lo hacemos perder el año hasta que sepa que tiene que ser igual a todos, lo estiramos, como Procusto. Entonces la normalización ha sido la pauta escolar y normalizar niños ha sido la misión que le han encomendado a los maestros. Entonces por eso se habla de normales y anormales o niños que no están dentro del parámetro normal. Y lo normal en los seres humanos no existe, porque cada uno de nosotros es dueño de su propia normalidad. Entonces, un niño con síndrome de Down es un niño absolutamente normal con síndrome de Down, porque tiene él su propio criterio de normalidad. Entonces, un niño con síndrome de Down es normal que no aprenda cálculo infinitesimal. Es perfectamente normal que no lo aprenda. Entonces, ¿para qué le exijo? Un niño ciego es un niño absolutamente normal que no ve. Entonces, ¿le voy a pedir que el examen más importante sea distinguir los colores? Esa es la reflexión que tenemos que hacer. Por el otro lado, la realidad es al revés. Todos valemos lo mismo, pero cada quien funciona de manera diferente. Por eso somos todos diversos. Si quieres pasa que hay una ilustración maravillosa que es cómo ha funcionado siempre la escuela tradicional. Esto es de un gran pedagogo italiano que además es un gran caricaturista que se llama Franco Tonucci, que es el autor de La ciudad de los niños, en fin. Pero este es muy interesante, mire, ahí entran los niños todos distintos, ¿no? Hay unos gorditos, otros chiquitos, uno de gafas, una contenta, otro aburrido, y los van metiendo ahí a una línea de producción y ya una vez que los tienen bien limpios, los suben allá, les van metiendo con un taladro, una inyección de matemática, una inyección de lenguaje, una de geografía, etcétera, y por este lado, claro, con mucho material didáctico que les van soltando así a bocanadas, y por este lado sale la carrera, bienestar, cultura, dignidad y poder, todos igualiticos, ¿sí? Pero hay un hueco grandísimo de desechos. Entonces allá en esos desechos están clases diferenciales y especiales, retrasos, trabajo de menores, drogas, bares, ignorancia, todo eso sale allá por el tubo de los desechos, lo que va quedando. Es decir, que tenemos una escuela
absolutamente excluyente. Y aquí dice, sed buenos ciudadanos, la sociedad os espera. Entonces necesitamos gente absolutamente normalizada. Eso es lo que no puede ser la escuela. La escuela tiene que ser una escuela basada en la diversidad, porque la diversidad es riqueza. Digamos, Marisabel. La diversidad es riqueza porque es un sitio de intercambio cultural. Entonces, mientras más cosas distintas haya, más chévere. Pero se necesita un requisito, que la escuela sea para conversar, no para que un profesor eche una carreta y los otros pongan cuidado. Si conversamos, todos aportamos. ¿Qué es más rica, una orquesta de 4 o una orquesta que tiene 60 músicos, 200 cantantes en un coro, etcétera? Pues es mucho más rica esta. No digo que sea mejor. Estos pueden ser buenísimos. Hay una cantidad de música de cámara para cuartetos de cuerdas. Pero los que tienen cuartetos de cuerdas le falta tener el arpa y no tienen todos los timbales, las percusiones, las marimbas, y no tienen vientos, y no tienen maderas, y no tienen otra cantidad de cosas que suenan chéverísimo y que las sinfonías más fantásticas. Entonces nuestro colegio debe ser un lugar de sinfonía maravillosa y no un cuarteto de cuerdas. Eso no quiere decir que el colegio que es cuarteto de cuerdas sea malo. Lo que pasa es que excluye a todos los que no tocan el violín, la viola, el violonchelo o el contrabajo. Entonces nosotros necesitamos grandes orquestas. La diversidad es riqueza en la naturaleza. Por eso se habla de que Colombia es un país maravilloso por su biodiversidad, porque tiene más riqueza biológica. ¿Qué es más rico, la selva amazónica o el desierto del Sahara? Entonces, pues claro que la selva amazónica tiene mucho más riqueza, porque eso es la diversidad total. No hemos logrado ni siquiera saber cuántas especies biológicas hay en la selva amazónica. Todos los días están encontrando un nuevo bicho, una nueva rana, una nueva cosa. Todo eso es diversidad, es posibilidad de vida. Mientras el desierto del Sahara es una degradación de algo que alguna vez en el periodo cuaternario debió tener vida. Hoy pues allá sale una lagartija, una culebra que se para y mira a ver si hay algo en el horizonte. Sola la pobre culebra, peligrosa pero sola, no tiene ni a quién morder. Entonces yo creo que estas son como las imágenes que yo quiero dejar sobre la diversidad, que la diversidad no requiere un maestro preparado para el trabajo de la diversidad con niños especiales que son como misterios. No, todo maestro es un tipo o tipa que tiene que ser muy culto, porque es un descifrador de misterios. Y cada niño es un misterio, cada niño es un tesoro, en cada niño hay potenciales inagotables. Creo que ya se acabó esta historia. Bueno, queda esto, la escuela diversa. Entonces, para concluir, pues le da más importancia al aprendizaje que a la enseñanza. Esto es muy importante. Hay algo que se nos cambió y nosotros todavía no nos hemos dado cuenta. Y se los voy a ilustrar con un chiste que digo chiste porque él me lo contaba como anécdota, pero siempre me pareció muy chistosa. Un profesor de la Universidad de Salamanca, que conocí una vez en un foro, nos tocó almorzar juntos y me dicen, no, es que eso es como allá en la universidad invitamos al fulano de tal, que es pues el genio mayor de neurociencias, experto en aprendizaje y todo, y había un auditorio enorme lleno con médicos, con neurólogos, con psicólogos, maestros, ingenieros de sistemas, de toda clase de gente de la universidad interesados en oírlo, porque pues era casi que candidato al premio Nobel y todo eso. Y este señor empezó su conferencia diciendo, quiero decirles que he dedicado los últimos 3 años de mi vida a enseñarle a hablar a mi perro. Entonces alguien se rió con una cierta sorna y dijo, sí señor, y no solo le he enseñado español, le he enseñado inglés también.
Y entonces alguien también parecía molesto porque no le parecía que era la manera de empezar una conferencia tan seria. Dijo, pues si le parece traigo el perro, lo tengo allí, ahí está afuera. Entonces trajo el perrito se puso ahí atortolado y entonces le dice el que estaba molesto, no que el perro habla, no, yo he dicho que le he enseñado a hablar, no que él haya aprendido. Y esto los maestros lo tenemos que entender porque no la pasamos enseñándole a hablar al perro. Y lo importante no es lo que nosotros enseñemos, lo importante es lo que los niños aprenden. Durante el año 2008 yo me recorrí toda Colombia haciendo talleres de evaluación en todo el país. Y yo pedía que esos talleres fueran estudiantes, fueran maestros y fueran padres de familia. La evaluación es un problema del cual son víctimas los tres. Y fue muy simpático porque en 3 partes me llevaron niños muy chiquitos, que eran como de quinto de primaria, y a mí me daba angustia porque, pues qué jartera para un niño chuparse, pues un taller de grandes y todo, pero yo les puse a hacer ahí cosas. Y la participación de esos niños era maravillosa. Los 3 en 3 partes distintas, por allá uno en Neiva, el otro en Puerto Leguízamo y el otro yo no me acuerdo, en la costa, los 3 preguntaron lo mismo. Profe, ¿y por qué será que a uno siempre le preguntan en lo que no se sabe? Clarísimo, el profesor pregunta por qué le enseñó, pero eso no quiere decir que el otro haya aprendido. Entonces nosotros tenemos que darle más importancia al aprendizaje, eso implica hablar mucho con los niños para saber ellos qué saben. No importa si yo lo enseñé o no, pero es que hay niños que saben reparar llantas, porque el papá tiene una vulcanizadora. Hay niños que saben arreglar licuadoras, hay niños que saben jugar al tute, hay niños que muchas cosas saben y nosotros no sabemos ellos qué saben. Aquí María Isabel me invitó a una charla muy rica con otras compañeras de la biblioteca y había una que decía que en unos talleres que han hecho aquí con adolescentes les apareció una niña experta en marranos. Todo sabía sobre los marranos. ¿Por qué? Bueno, pues porque el tío tiene una marranera o porque a ella le gusta comer marrano o porque quiere adoptar una mascota marrano. Por cualquier razón, sabe todo sobre los marranos. Entonces la solicitud de ella es, la biblioteca Luis Ángel Arango casi no tiene información sobre marranos. No es posible. ¿Será que el profesor de ella sabe que esa niña es experta en ese tema y de ahí puede ser experta en muchas cosas? Explora más lo que tienen los niños que lo que les hace falta. Entiende que el error es fundamental para el aprendizaje. Hay gente que no quiere que los niños se equivoquen. ¿Ustedes conocen un músico que no se equivoque? La peor tragedia que puede tener un ser humano, la peor, es ser vecino de alguien que está estudiando música. No hay ninguna peor. Es decir, esta vaina es, digamos, como para irse directo a Cibaté. Alguien que sea vecino de alguien que está aprendiendo a tocar trompeta, por ejemplo, y se equivoca 19 veces cada 7 minutos y dale con la trompeta, y si le gusta de verdad la trompeta es peor, porque esto se puede prolongar por horas de equivocaciones. O habrá alguien que aprendió a tocar trompeta sin equivocarse. ¿Y por qué nosotros queremos que los niños aprendan sin equivocación? Si el error es la única manera de aprender. Y lleva tiempo también. La escuela diversa propicia el intercambio de experiencias alrededor de proyectos comunes. Entonces, los niños pueden conversar si tienen un proyecto común. Si todos deciden que les interesa Egipto, imagínense, hay uno que le interesan las pirámides, otro que le interesa la moda, hay el otro que está pensando en el maquillaje que usaban las estas, otros estarán pensando cómo momificaban y enterraban a los muertos y hacían estas
estos entierros, a lo mejor para momificar un gato que se le murió, pero tienen intereses distintos, la medicina, etcétera. Pero si yo me insisto en enseñar solamente la serie de las dinastías egipcias, me pego un tiro, pues hágame el favor. Se interesa más por los procesos de desarrollo de los niños que por los resultados. Entonces está más preocupado por las dificultades de un niño que por el éxito del otro. Y dice, ¿qué le pasa a este niño? A este niño yo lo veo angustiado, este niño hace mucho esfuerzo. Ven, trabajemos, conversemos, ¿qué te gusta? ¿Qué haces fácil? Es más fácil progresar con aquello que a uno le va bien que con aquello que le va mal. Y entiende que todos los niños tienen igual derecho a descubrir su propio camino y a escribir su propia historia. Eso solo lo pueden hacer maestros cultos. Eso era todo. Yo ya no digo más porque ya dije demasiado. ¿No les parece? Bueno, muchas gracias. Y claro, María Isabel se encarga aquí de si hay preguntas, de si hay comentarios, de si hay… Pues tal vez aquí muchos compartimos el ser maestros por varios años también y encontramos las dificultades que usted menciona. A veces es el conflicto que tenemos con los administrativos que pueden de pronto tener esta misma teoría, pero el trabajo en aula es bien complicado. O sea, una cosa es porque de lo contrario será un carretazo, digamos, ¿cómo lo hacía usted cuando era docente? ¿Qué implementar para que estos niños se integren, para que respetemos las diferencias, el aprendizaje es múltiple? Es que no es fácil, usted lo sabe. La pregunta correcta no es cómo lo hacía, sino cómo lo hacemos en el presente. Con estas preocupaciones hace 40 años, que ya las traíamos hace 40 años, un grupo de compañeros y yo pues fundamos un colegio que hay aquí en Bogotá, es el colegio La Unidad Pedagógica, que justamente este año está cumpliendo 40 años. Y ahí se trabaja de una manera completamente distinta. Nosotros en primaria, por ejemplo, en toda la primaria, trabajamos solamente por proyectos integrados de aula. Ahí tú le preguntas a un niño de primaria de la unidad pedagógica por asignatura, él no tiene ni idea de qué le están hablando. Entonces los niños definen su propio currículo desde el preescolar. Entonces el primer mes y medio de clase de cada año se dedica a discutir y a discutir y a discutir y a explorar qué quieren los niños trabajar en todo el año, no un día, todo el año. Y al final van llegando a conclusiones, entonces suele haber proyectos, hay unos que se repiten mucho, los niños les encantan los dinosaurios, entonces pues siempre habrá algún proyecto de dinosaurios por ahí funcionando. O hay proyectos muy interesantes, hace unos años unos niños de segundo de primaria hicieron un proyecto sobre los castillos medievales. Hay proyectos sobre, bueno, muchos de biología, sobre insectos, sobre los bichos, sobre las plantas, sobre, bueno, temas de eso. En fin, los niños, sobre geografía, pues hay Egipto, el año pasado unos de transición hicieron una cosa bellísima sobre China. Y entonces los niños todo el año se dedican a discutir sobre eso y a recoger información y a disfrazarse y a pintar y a mirar cómo viven los chinos y cómo se visten y qué grandes ciudades tienen y cuál es la historia de China. Y ellos van averiguando y averiguando y el maestro tiene que ser un experto conversador. Lo difícil para los maestros, y tengo unos testimonios escritos muy bellos, es que una maestra que lleva ya como 15 años con nosotros dice, esto ha sido un ejercicio muy complicado porque yo he viajado de China a Mesopotamia
y tuve que meterme en las profundidades del mar para vivir con los pulpos y viví en un hormiguero durante un año entero, pues porque es el niño el que propone y desde esa mirada cada niño aporta lo que es él. No es todos los niños respondiendo a lo que el maestro quiere, es el maestro generando el diálogo y mediando para que entre ellos hagan esto que llamamos un intercambio cultural, es decir, el niño va a su casa y el niño conversa con sus papás y los papás le cuentan cosas y los papás le compran libros o le permiten ver libros o le muestran la página del computador. No en el colegio no se usan los computadores para eso, en el colegio se conversa. Porque la educación es un proceso de construcción cultural que se construye en la conversación. Y yo todavía oigo maestros, pues debo decirlo con dolor, que los oí hace poco en un salón de primaria de una maestra muy amorosa diciéndole: a ver, mi amor, ¿a qué crees que viniste al colegio? ¿A conversar? Calladito, a ver, calladito, póngase ahí en el cuaderno. Un niño sensato dice: claro, yo vine a conversar, soy hijo único, mi papá y mi mamá no tienen tiempo de meterse conmigo, entonces yo vengo aquí a charlar. Claro, porque es que es cotorreando como se ha construido la cultura. ¿Ustedes creen que la cultura universal se construyó con un montón de gente monacal en silencio, estudiando libros? Así se hicieron las pirámides de Egipto, así se aprendieron a canalizar los ríos, así se construyeron catedrales. No, eso es charlando. Si los maestros no sabemos hablar con los niños, pues entonces ¿qué hacemos? Porque nos han dicho que lo que tenemos es que hablarle a los niños, no hablar con los niños. Y las preposiciones en la lengua castellana tienen sus diferencias. No es lo mismo estar sobre que estar bajo. Entonces, la pedagogía se puede hacer así. Ahora, hay muchas otras estrategias. Hay una grandísima que en este momento tiene afiliados 200.000 niños en Colombia, que es el programa Ondas de Colciencias. ¿Cómo creen que funciona el programa Ondas de Colciencias? Pues a partir de lo que los niños proponen para hacer investigación. Pero el colegio de la unidad pedagógica no es el único. Si ustedes van al Merani, que es de los de Subiría, tampoco funciona como los colegios convencionales. Y si ustedes van al Humboldt en Barranquilla, también es un colegio completamente diferente. Y así yo les podría nombrar 10, 15, 20, 30. Cada vez hay más experiencias. El problema es que nosotros no estamos haciendo el mismo esfuerzo en la educación pública. Y la educación pública le está negando a miles y miles de niños la posibilidad de crecer bajo esas circunstancias, pero tiene algo más grave. La educación pública está sacrificando a sus maestros, porque un maestro que no puede hacer esas cosas tampoco puede crecer. Y entonces es el maestro el que más sufre de todo eso. Por eso este libro está dedicado a la identidad de los maestros, no a los derechos de los niños. Pues yo creo que el maestro es muy importante en todo esto. Además, los maestros hoy por hoy se están chiflando. Sin chiste, es decir, el mayor índice de consulta médica de los maestros de Bogotá es por enfermedad mental, ansiedad, angustia, depresión, etcétera, etcétera. Ahí están los datos. Muy bien. ¿Alguien más? Sí. ¿Otra? Buenos días. Tengo una inquietud. La conferencia era dirigida hacia los estudiantes venezolanos. ¿Por qué con estas poblaciones hablar de inclusión y no de educación intercultural? Yo creo que es equivocado hablar de inclusión, en todos los casos, no solo con respecto a los estudiantes venezolanos. Yo creo que lo pertinente sería seguir hablando de diversidad o de multiculturalidad, como lo quieras, porque ambas son sinónimos, digamos, con connotación un poco distintas. El tema de inclusión es muy interesante, que se empezó hablando de integración en un modelo educativo totalmente segregado. Entonces, en un modelo educativo donde todo niño que tuviera alguna condición
física diferente, era segregado a instituciones exclusivas. Entonces había instituciones exclusivas para sordos, exclusivas para ciegos, exclusivas para niños con síndrome de Down, ninguna para niños con parálisis cerebral, ninguna para niños que tuvieran otro tipo de condiciones. Entonces se empezó a hablar hacia los años 90 de integración, que era una cosa que ya se venía haciendo desde los años 70 en países europeos, inicialmente en Italia, después en España muy intensivamente y después en todos los países europeos. Lo que pasa es que esa integración allá se empezó a hacer con un muy buen sentido de que los niños fueran integrados a la sociedad. Entonces hay que entender las palabras, digamos, en sus contextos, no segregados, sino integrados, y para eso se preveían unas metodologías que incluían acompañamiento, pero en el aula, y no aulas diferenciadas, etcétera. Bueno, eso generó una cosa. Después, ya más recientemente, hace 10 años por ahí, cambiaron la integración que les parecía insuficiente por la inclusión. Pero yo no entiendo la diferencia entre una cosa y la otra, pero bueno. Pero es lo mismo, al final de cuentas puede que se hayan añadido condiciones, reglas, en fin, pero es lo mismo. La inclusión es déjeme ser parte de, yo quiero estar adentro. El problema es que no se puede hacer inclusión, a mí incluso, y me perdonan los expertos, me gusta más integración que inclusión, porque es que la inclusión en algunos momentos suena como déjeme poner en esta mesa un florero. Claro que yo el florero no lo voy a usar, yo no voy a conversar con el florero no tiene que ver nada con la conversación, el agua sí, el computador también, el cuaderno, el florero no. Entonces, a veces la inclusión ha sido tomada como poner un niño que tiene una condición biológica que lo incapacita para ciertas operaciones, colocarlo en un salón de clase como un florero. Y entonces hay un maestro que no sabe qué hacer con él porque no tiene herramientas para comunicarse con él. Y esto, por ejemplo, allá en el colegio de la unidad pedagógica hemos tenido niños con condiciones muy distintas. Con el único que nos dio una guerra terrible, y nos la dio él, era un chico invidente. Porque claro, los maestros no tenían braille, no sabían cómo comunicarse con él, y bueno, hasta que llegó por allá, hasta 6º grado no hubo problema, niño perfectamente integrado, se movía por el colegio, que era un colegio con campos muy grandes, mejor dicho, veía más que todos los otros, nunca se tropezó, nunca se cayó, los compañeros fueron siempre súper solidarios con él. La única operación en el día que tenía alguna complicación era el almuerzo, porque tenía que recoger una bandeja con el vaso del jugo y con todo esto y llevarla hasta la mesa. Siempre hubo un compañero que lo acompañó, pero él llevaba su bandeja, hasta que empezó a llegar al bachillerato, donde los profesores ya no tenían esa cultura y les mamó gallo todo el que quiso, porque pues llegaba a literatura y él lea. Y entonces él empezaba a leer ahí su braille y se echaba un cuentazo. Ay, no decía nada de eso, el tipo no había hecho la tarea. Pero como el otro no entendía braille, pues le mamaba gallo. Y luego, enséñele a un ciego química. Pues eso no era complicadísimo, pues porque los maestros no tenían ni el colegio tenía las herramientas. Entonces, no todo colegio puede integrar a cualquiera. Se necesita tener algunos recursos y algunas herramientas, porque si no es un absurdo y es una agresión contra ese niño, porque no le estoy dando nada de esto que yo estoy diciendo, no le estoy dando la posibilidad de comunicarse. Puede que le esté dando la posibilidad de integrarse con los otros niños, afectiva, emocionalmente, pero no de integrarse. Hubo una experiencia muy valiosa en Bucaramanga con un colegio que era solo de sordos. Era un colegio solo de sordos, y cuando se hizo la integración se hizo al revés. Empezaron a integrar unos cuantos niños oyentes, pero la minoría eran los oyentes.
y no la minoría eran los sordos. Eso fue maravilloso porque al cabo de unos par de meses todos los niños oyentes hablaban lengua de señas. Y entonces eran intérpretes de los otros, porque es que los que tenían la necesidad de comunicarse eran los que oían, no los que no oían, porque esos ya tenían todas sus mangualas armadas. Entonces eso era muy chévere. Entonces fíjense que hay muchas modalidades, pero al hablar ya de una multiplicidad enorme de diversidades, ya no tiene sentido hablar ni de inclusión ni de integración. Tiene sentido hablar de diversidad. Y lo que supone eso va en relación con lo que tú planteabas. No es una estrategia, hay que cambiar el colegio. Todo el colegio tiene que ser otro. Y ahí es donde está la dificultad que tú decías, de que los administrativos a veces no entienden, etcétera. ¿Qué hace usted en un hospital si un día descubre que en el hospital hay un virus que se metió por la sala de urgencia? Tiene que poner todo el hospital en cuarentena. Usted no puede trabajar el virus uno por uno, ni echar al enfermo para afuera y quemarlo, para quemar el virus. No, usted tiene que modificar toda la estructura del hospital. O si hay un accidente terrible de una explosión de gas, que hubo una fuga de gas y explotó un edificio y a 5 cuadras hay un hospital, pues el hospital tiene que cambiar en función de la explosión. No, ya no, me da mucha pena, pero aquí sí nos recibimos explotados. Lo siento mucho, esto es un hospital para gripa, ¿qué hacemos? Y en este hospital solo recibimos gente sana. ¿Quién dijo que esto es para los enfermos? Entonces tenemos unas lógicas escolares excluyentes terribles. Entonces tenemos que cambiar todo el modelo de pensamiento alrededor de la escuela. Muchísimas gracias, Francisco, y a todos ustedes por acompañarnos hoy. Yo dirigí ese proyecto con Rodrigo. Rodrigo tenía la dirección científica y lo hicimos en todo el país y fue un proyecto muy bonito, aprendimos muchísimo y no cambió nada. Sí, es verdad.